en vía pública. Dejaba yo plantear una pregunta, Carola, que creo que de todas las cosas que hemos visto hasta ahora, uno de los elementos fundamentales, porque además uno de tus entrevistados decía, se está discutiendo esto de la adaptabilidad o la flexibilidad laboral, esto que en el fondo se elimine la indemnización por años de servicio, para darle movimiento al mercado laboral. Si no existe esta indemnización, es probablemente más fácil poder despedir, pero a la vez que ese trabajador sea contratado, muchas veces ese trabajador no se quiere ir porque no quiere perder esos años de servicio acumulados. Pero decía él, por otra parte, el trabajador que pierde la pega, 2/3 partes de los encuestados dicen que lo que más les duele no es haber perdido el sueldo, que los afecta también, sino que las redes de contacto, los amigos más habituales, y decía él también que le afecta la autoestima, ¿no? Claro, la autoestima. Yo creo que lo que él declaraba está inserto en esta especie de cambio de paradigma que está promoviendo la ONU y Bután con la medición de la felicidad nacional bruta, y que es, entiendo yo, darle otra mirada a cosas que hasta ahora podemos estar dando por sentados. Que yo a todos los entrevistados le pregunté, y al doctor Martínez también, si es que aquí había alguna postura política, ideológica, detrás de lo que estaban postulando ellos. Muy pertinente pregunta, además. Claro. Porque era muy interesante, porque en el fondo, claro, uno podría decir, estamos hablando de que el materialismo no nos hace felices, entonces uno podría pensar que hay un discurso antimaterialista, por lo tanto antimercado eventualmente. Y una corriente política de pensamiento ideológica detrás también de esta posición. Claro. Y todos contestaron, y bueno, son sus respuestas genuinamente que no, que esto era una cosa que superaba a las ideologías, pero el cambio de paradigma del que yo te estoy hablando, que propone darle una mirada diferente a medidas de políticas públicas como esta, como incentivar o no la flexibilización laboral, implica no solamente contemplar la variable económica que esa medida pueda tener, sino también el impacto en la satisfacción, bienestar subjetivo, felicidad y toda la nomenclatura que yo encontré con que se refieren, que en el fondo es a las personas, no solamente en su bolsillo, sino en su vida cotidiana, en su calidad de vida, si tú quieres. Y que a mí me pareció muy interesante poner el tema en la discusión. Yo creo que el reportaje a mí de lo que más me gustó es que más que dar verdades, nuevos descubrimientos o dar antecedentes, tips para ser feliz, era que junta un montón de datos que nos hacen conversar de un tema del que normalmente no conversamos, al menos con información dura. En la sobremesa probablemente todos hemos conversado esto, pero sí en los datos concretos que yo creo que anoche logramos agrupar en la investigación que hicimos. Sí, voy al tiro con usted, doctor, pero antes, Carlos, es un elemento importante con el que partimos esta parte de la conversación, el que estemos mirando permanentemente cómo hacer que el país crezca más. Y uno de esos elementos hoy día tienen en este aspecto de la discusión la idea de que hay que eliminar la indemnización por años de servicio sin considerar cuáles pueden ser las consecuencias que tenga más allá del bolsillo del despedido. A pesar de que esto le dé movilidad y posibilidades de llegar a otra pega más rápido, el que vaya perdiendo sus redes de contacto, sus amigos, que se le afecta la autoestima, el que sea despedido. Sí, lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado con los límites, en mi opinión, porque puedes caer, todo el mundo quiere un mundo de felicidad y ojalá ideal. Sin embargo, el mundo no es así, nunca hay que perder de vista que alguien tiene que pagar la cuenta. Y a nadie le gusta pagar la cuenta, entonces la gente suele creer que esto, cuando paga moya, es más cómodo, pero si tú empiezas a decir, oye, sabes que ahora mejor no la flexibilidad laboral, por ejemplo, este aspecto, o en este aspecto, la indemnización de años de servicio, qué sé yo, tú estás modificando o le estás poniendo en problemas a la empresa. Estados Unidos tiene en general una muy buena capacidad de recuperación porque sus empresas pueden contratar y descontratar con mucha rapidez. Si tú empiezas a poner trabas en pos de tener un mundo más feliz, al final va a ser todo más infeliz, pero la empresa termina quebrando y van a terminar todo en la calle. O sea, no es solución. Ya, pero eso no pasa hoy día. Y existe la ley hoy día establece indemnización por año de servicio con un tope de 11 años. Y quiebran por eso. No es que vaya a quebrar. De hecho, no solo no quiebran, sino que Chile es uno de los países que más ha crecido en el mundo este año. Y si uno mira los últimos, 15 años, tiene unos niveles de crecimiento que no sé cuántos países pueden exhibir realmente. Entonces, no ha pasado nada. El temor está en cambiar la ley, provoque que la gente tenga un golpe más allá del bolsillo. Es un punto, tú te estás refiriendo, yo me agarré del tema de la flexibilidad laboral. Ahora, si tú me preguntas directamente por el tema de la indemnización por año de servicio, yo te encuentro razón en lo que tú me dices, que cuando te cortan, que hay totalmente desvalido, que hay sin plata, que hay con la moral abajo. La moral abajo, y aquí me gustaría también la mirada de ustedes. Ahora, pero también, yo te lo podría dar vuelta al argumento y decirte, bueno, hay una persona que la echan porque es muy mal profesional, dejó las cosas en la empresa, nosotros lo voy a premiar. Es raro. No, porque si dejó las cosas de la empresa hay una causal para despedirlo.
Ah, ya, y ahí no pagáis. No, pues ahí no pagáis. Claro, ahí no pagáis. Bueno, pues entonces me pisé yo mismo. Vamos, doctor. Sí, yo creo que acá hay un tema que se plantea cambio de paradigma y frente a esto no es lo uno o lo otro. Yo siento que son las dos cosas. Y hay algo que no se ha dado en el país y en muchas partes tampoco se ha dado, que es preguntar si las diferentes políticas públicas, las diferentes grandes decisiones afectan o no la salud mental de las personas. La verdad es que lo que se destina a salud mental en Chile es muy poco. Y uno diría que la salud mental, las emociones, cómo se sientan las personas en los aspectos más fundamentales. Por lo tanto, cuando uno instala estas posibles leyes, uno debería preguntarse, bueno, ¿esto afectará, por ejemplo, la autoestima? ¿Afectará justamente la posibilidad de que la persona se sienta bien consigo mismo? En la medida que no se hacen esas preguntas, yo siento que se va cometiendo este error que ha ido pasando a través del tiempo, que es no preocuparnos de un aspecto esencial de las personas, que es la subjetividad. O la intersubjetividad en el sentido de lo vincular. Entonces, siento que acá el tema es equilibrar. Debemos, junto con preguntarnos cómo nos va a ayudar esto en lo económico, en el desarrollo, y también cómo nos va a ayudar en nuestra salud mental. Sí, yo quiero agregar que efectivamente lo que permite esta mirada es valorar distintas decisiones tradicionales de política. De hecho, nuestro Banco Central, por ejemplo, no tiene como misión institucional promover el pleno empleo, sí controlar la inflación. Claro. Entonces, con esta otra mirada podría tal vez ponerse en discusión eso. Pero, por ejemplo, esa misma instancia, el despido, lleva a preocuparse de otras dimensiones que son básicas para el bienestar subjetivo. Por ejemplo, el respeto. Porque una cosa es el despido, pero otra cosa es la manera como te despiden, las causas como te despiden, o también mirar las propias relaciones laborales. Nuestros datos nos muestran que en las relaciones laborales, y en otros también, pero ahí fundamentalmente, hay muchas relaciones de irrespeto, de maltrato, que impacta fuertemente el bienestar subjetivo de las personas. La agenda del respeto, políticas del respeto, según nuestra evidencia, debiera ser una agenda muy potente desde la cual construir una base para un mayor bienestar subjetivo de la gente. Que el gobierno chileno está mirando, decías tú en tu reportaje ayer, porque de hecho ha tenido reuniones ya está trabajando con el PNUD, haciendo esta encuesta, y por lo tanto no es que estemos disociados esta conversación y en el Palacio Presidencial están hablando de otra cosa. ¿A ellos este tema también les parece interesante? Yo creo que a todos les parece interesante, que es lo más bonito, que es súper transversal en ese sentido, en generaciones, en género, en posturas políticas, como que nadie puede estar en contra de buscar la felicidad o la satisfacción de los chilenos. Y en el gobierno, hasta si bien es cierto, yo no entrevisté a nadie de gobierno, lo que yo observé era un interés bastante concreto en el tema. Por un lado, y Rodrigo puede contar mejor, entiendo que fue el propio presidente Piñera el que le sugirió al PNUD del año pasado que hiciera el foco lo pusiera en la felicidad en este año, ¿no? Exacto, y la gran pregunta es ¿cómo se implementa este interés concretamente? Y ahí nuestra posición es que primero hay que reconocer que no se puede hacer de manera directa. No hay nada que la sociedad pueda hacer directamente para incidir en la mayor satisfacción con la vida de las personas. No es lineal. Tal vez hay otros objetivos que puedan ser más lineales, no sé, uno puede hacer una transferencia monetaria de ingresos y aumenta los ingresos de la gente, pero acá no hay nada directo, tiene que ser hecho a través de una manera indirecta, a través de lo que llamamos construir capacidades, construir herramientas para que las personas puedan proponerse un proyecto biográfico, una vida ideal, y tener herramientas para poder realizar ese proyecto de vida. Eso para nosotros son las capacidades. La agencia, nos llamamos nosotros más técnicamente, ¿no es cierto? La libertad real para realizar ese proyecto de vida. Buen punto porque hace rato que vengo dando vuelta a esta pregunta y creo que aquí esta es la manera correcta de hacerla. ¿A quién le corresponde realmente generar o allanar el camino para que una persona de manera individual consiga la felicidad? Porque cuando hablamos de la felicidad de una sociedad estamos hablando de una cuestión que es colectiva, acumulación de felicidades individuales. ¿Cuánto puede hacer el Estado en el fondo por mí para que yo, Juan Manuel Astorga, Carola Fuentes, Carlos Lavinos, usted, cada uno de nosotros sea felices, donde nosotros vamos a encontrar la felicidad en cuestiones que son muy distintas? Probablemente yo y Carlos vamos a tener cosas parecidas, pero también otras muy diferentes. ¿Cómo lo hace entonces alguien para generar una política y lo que quiero decir es qué se puede recomendar desde el punto de vista de la psiquiatría para trabajar en esto? La verdad es que yo creo que cada uno tiene su responsabilidad y el Estado la tiene. El Estado obviamente tiene que crear condiciones ambientales que posibiliten el desarrollo pleno de las personas. Pero sin lugar a dudas la familia también la tiene. Obviamente ahí aparece y desarrolla las personas. La educación. Por ejemplo, yendo a cosas muy concretas, se sabe hace mucho tiempo que si uno trabaja
en una etapa importante de la vida, el desarrollo, desde el apego, pero luego en la preadolescencia, temas como el optimismo realista, uno pudiera prevenir la aparición de depresiones en la adolescencia, por lo tanto, finalmente disminuir el riesgo suicida. O sea, hay una serie de cosas que claramente hay que trabajarla mancomunadamente. Está la familia, está la educación, está la salud, que ahí está el tema de la salud mental, y está el Estado, o sea, cada uno tiene su rol. Estos temas son multidimensionales, por lo tanto uno deberá tratar de trabajarlo o reforzarlo de diferentes ámbitos para que realmente la gente pueda estar mejor. Hay diferentes modelos a todo esto de qué depende el tema de la felicidad. Y hay uno que es de los más aceptados, que se dice que la felicidad de las personas un 50% está determinado genéticamente. Y uno diría que ahí uno nace con mayor predisposición a la tristeza, a la alegría, a la felicidad y al optimismo. Pero hay otro porcentaje, un 50%, que depende también de las cosas que uno hace, cómo uno se para la vida y las cosas que uno puede o no aprovechar de acuerdo a lo que da el Estado, de acuerdo a lo que dan las instituciones. Entonces ahí también empiezan a haber responsabilidades personales. No son replicables, y esto lo vimos al principio de esta conversación, lo mostraba la Carola en el reportaje, realidades distintas en diferentes países, cosas que son posiblemente que se puedan repetir, otras no, pero tú decías que Bután, por ejemplo, no tenía televisión hasta 1989, era una sociedad muy distinta a esta, donde la gente se acompaña en un grueso de la población por la televisión como principal fuente con la que establece ciertos lazos sentimentales tan fuertes que muere un animador y prácticamente se decreta de hecho, de facto, duelo. Es una cuestión que uno no se imaginaría en un país donde la televisión existe hace tan pocos años. Por lo tanto, hay también factores que pueden ser muy distintos al mismo tiempo para generar felicidad. Sí, por eso mismo nosotros planteamos que nada de esto puede darse como una receta. Lo que se requiere es que a partir de estos materiales la sociedad delibere, es decir, entre en la conversación para ver efectivamente cuáles van a ser las decisiones, las apuestas que va a hacer para construir este entorno de oportunidades para que la gente busque su felicidad. Y en eso quiero reafirmar la experiencia que tuvimos con el ministro de Bután, que él mismo decía, en nuestro país nada puede garantizar que los ciudadanos sean felices. Nada de esto implica garantizar resultados. Generamos condiciones para que las personas, si quieren, busquen ese camino y ojalá lo logren, pero no se garantiza el resultado de eso. Pero lo entretenido es que a mí lo que me gustó de ellos es que sí lo miden. Por supuesto, y eso es muy importante. Claro. Este como ministro de Felicidad, que en rigor era como una especie de coordinador de todos los ministerios, y lo que él tenía que ver era que los 10 ministerios, en las políticas públicas que decidieran, siempre tuvieran presente, claro, lo que decía el doctor, el impacto que esto puede tener o no en las personas. Por ejemplo, los proyectos de desarrollo eléctrico que se aprobaran o no, el ministro de la Felicidad o el secretario de Felicidad le exigía al Ministerio de Energía que hiciera una evaluación en el impacto que iba a tener en los vecinos un determinado proyecto. Que me va a llevar después a la siguiente pregunta, Carlos, pero antes de eso, ¿cómo se tomaron, sabes tú cómo se tomaron en Bután cuando apareció esta figura de este personaje? Porque si uno le dijera mañana, cualquiera sea el presidente que diga, vamos a crear un nuevo ministerio y es el Ministerio de la Felicidad, probablemente sería objeto de bullying en todas partes. O sea, se harían tallas en el The Clinic, en Twitter, como que todo el mundo diría, no, ya se nos chacreó el gobierno. Oye, no sé, pero hasta donde yo entiendo, Francia e Inglaterra están promoviendo también, no sé si ministerios, pero organismos que estén promoviendo y midiendo también la felicidad. Es que la historia de Bután es bien incomparable, es bien bonita la historia, lo que me contaron a mí, que fue en los años 70, en este pequeño país de 700.000 habitantes, donde el rey en esa época, que aparentemente era un señor como muy iluminado, miraba a su alrededor y dijo, ok, ¿qué quiero hacer con Bután? ¿A dónde quiero llevar a mi reino? Y veía que los países, por mucho que se desarrollaran y crecieran, no necesariamente eran más felices, al contrario, había conflictos en todos lados. Entonces fue él que planteó esta posibilidad de empezar a medir el desarrollo no solamente por el crecimiento económico, y se demoró bastantes años. Bueno, entre tanto, Bután era una monarquía para pasar a tener un gobierno elegido democráticamente, y la instauración del ministro de la Felicidad aparentemente encajó muy bien en esta historia que venía precedida por el interés del rey, que además yo no lo conozco al rey ni he estado en Bután, pero tiene mucho carisma y ha sido capaz de liderar el proceso en su país. Lo que es claro es que efectivamente para algunos es sospechosa esta agenda, ¿no es cierto? Claro, obvio. Es sospechosa porque puede ser una suerte de cortina de humo de otros problemas estructurales más fuertes que pueda tener la sociedad.
Por eso que estamos en un debate, no está zanjado, no hay un consenso pleno. No, yo me lo ¿Te imaginaba fijas? cuando veía el reportaje hoy Claro. día. Es decir, si un gobierno aquí en Chile, donde las discusiones son otras, decidiese, independientemente del color político, o que quiera sea quien está ocupando el puesto de presidente o presidenta, va a decretar un ministro de la felicidad, nadie lo lograría entender, diría, no, ya, viste, este gobierno es un chiste, el subsecretario va a ser un payaso, te empezarían así. Perdona, pero por eso es tan importante reafirmar, disculpa, que esta agenda no es en vez de, Claro, además de. es complementaria. Exacto, o sea, las tareas tradicionales del desarrollo, superar la desigualdad en la distribución del ingreso, generar la reducción de la pobreza, siguen siendo tareas muy importantes del desarrollo. Pero se le agrega esta otra tarea, que es, además de conseguir esa base material, ¿no es cierto?, generar condiciones para que las personas puedan tener vidas satisfactorias. Comentar que nosotros en el Instituto del Bienestar y en la red Compartiendo Felicidades, que hemos estado trabajando estas temáticas, nunca nos hemos planteado, por ejemplo, la posibilidad de un Ministerio de la Felicidad. Sabemos que este es un proceso, que uno podría plantearse un programa, como hemos estado diciendo, la importancia de la salud mental y la educación, en darle espacio al bienestar de las personas en lo individual y en lo colectivo. A lo mejor más adelante habrá la pregunta si es necesario un Ministerio de la Felicidad o algo parecido cuando estén dadas las condiciones, pero no es la pregunta de hoy, digamos. Bien, voy con Cristian Pino.